7 de julio del 2010, en el departamento de Rocha, en Uruguay, era un día como cualquier otro. En aquella ciudad, con no más de 25.000 habitantes, se solía respirar un aire de mayor calma comparado a las grandes urbes de la región. Por las dimensiones del mismo, para muchos se asemeja más a un pueblo que una gran ciudad, y para cualquier residente en aquel momento, parecía como si fuera a ser otro frío día de invierno más. Y así fue para todos, aunque lamentablemente los reclusos de la cárcel de la misma ciudad no pudieron decir lo mismo. Entrada la noche en la ciudad rochense, el ambiente era silencioso y calmo. El más mínimo ruido parecía escucharse a cuadras de distancia y el frío invadía cada rincón existente. En la antigua cárcel de Rocha, los reclusos sufrían los efectos del mismo, y para combatir el frío en aquellas crudas noches, se acostumbraba a usar calentadores, dispositivos caseros, diseñados con cables pelados y resistencias colocadas sobre bloques, los cuales generaban calor y funcionaban también como cocinas eléctricas. A la madrugada del ya iniciado 8 de julio, los presos de la segunda cuadra decidieron hacer lo mismo de todas las noches de invierno: conectar aquellos calentadores a la corriente. La instalación eléctrica de la cárcel rochense brillaba por su ausencia. Las instalaciones eléctricas están por fuera de la pared y no hay enchufes, sino que clavos electrificados hasta donde llega la corriente, y de ahí se logra la energía para diversos elementos. Tiene un cable pelado y dice: muchachos, arréglense. De ahí sale todo cableado de 2 milímetros, porque es el cable barato y el que se puede entrar aparte, que va a las distintas ranchadas. Cada uno se hace su instalación eléctrica. Las instalaciones eléctricas se hacen con una madera, se clavan clavos, a uno se le pone corriente, entonces quedan los clavos electrificados y ahí se saca corriente para los calentadores. Los calentadores son un ladrillo comido, donde se pone una resistencia, que hay que entrarla, ¿no? Y eso se usa para cocinar y se usa para calentarse como calefacción también. Básicamente tomando un clavo como puente. No habían fusibles ni tampoco llaves térmicas. En las paredes, los mismos reclusos daban el aviso al resto de que tocar uno de estos clavos podría provocar la muerte, por lo que la tragedia podía suceder en cualquier momento, y así fue. Las celdas en aquel momento estaban divididas en lo que se les llamaban ranchadas, las cuales eran separaciones realizadas con telas por los mismos presos para conservar un espacio independiente del resto. Ranchadas, se dice ranchada, que son separaciones de lona, separaciones de frazadas, separaciones de cartón, para mantener una intimidad o para mantener más o menos conexión con la gente que está más afín adentro. Esas ranchadas también cumplen la función de abrigo. Eso no, ahí no hay vidrios y tiene una altura de aproximadamente de ser 5 metros. Obviamente, no tenés vidrios, 5 metros de altura, 7 por coso, te cagás de frío. Lo que en aquella celda habían unas 20 personas, cuando el aforo máximo permitido era de 8. Además de esto, la forma en la que se realizaban estas divisiones era aún peor. Además, los mismos cables que transportan la corriente sirven para colgar ropa, porque tanto la ropa mojada como estas telas divisorias eran colgadas sobre los mismos cables que transmitían electricidad. Y así, día a día, con el aforo de la cárcel desbordado y en estas peligrosas condiciones, terminó por suceder. Aproximadamente a las 3:30 de la mañana del ya iniciado 8 de julio, mientras todos dormían, uno de estos calentadores, debido a un mal manejo de uno de los reclusos que allí se encontraba, entró en corto. Aquel chispazo repentino provocó que la tela más cercana al mismo se prendiera en fuego. Instantáneamente, los que se encontraron más cerca del incidente se despertaron exaltados y se apartaron rápidamente del fuego. Viendo la velocidad acelerada con la que el mismo avanzaba, no tuvieron más opción que comenzar a pedir ayuda. La misma no iba a llegar rápidamente, dado que el primer encargado de su vigilancia, el cual era el llavero, al momento del incendio se estima que se encontraba a unos 20 metros de la celda incendiada. Ahora, amigas y amigos, es un documento desgarrador, por cierto. Estamos hablando de que un recluso con un celular en su mano pudo grabar lo que estaba pasando en el pabellón de enfrente, donde estaba ocurriendo la tragedia. Los colores amarillos que van a ver son las llamas de fuego de la puerta de ese pabellón y de la ventana. Los gritos son desgarradores. Los reclusos pedían ayuda porque veían cómo el fuego estaba destruyendo a los otros presos. ¡Loco, apaga ese fuego! ¡Abre, loco! ¡Amigos, amigos!
Javier! ¡Vamos arriba, loco! ¡Dale, Suba, dale! ¡Tenés huevo, loco! No fue hasta que el fuego había tomado más de la mitad de la celda que reaccionó, y a la hora de acercarse para tratar de ayudar, lo único que podía hacer era abrir la puerta de la celda. ¿Entiendes? Y la gente empezó a agitar de ahí, desde el primer momento empezó a agitar, que se abriera, y el Daniel Machado, el comandante, que estaba o cabo de turno, agarró y le dijo que no podía abrir, que tenía que llamar a un superior de él. Y ahí agarró, y el llavero lo miró, dijo, no, pero se están quemando. Empezó realmente a subir la llama, la primera ventana, ¿entiendes? Y ahí cuando empezó a subir la llama, el Machado le saca la llave al llavero, y el llavero lo mira, agarra, sube para arriba, agarra una maceta y baja como pudo bajar. Después se había agarrado la segunda ventana y ya se había convertido en... Debido a que, según testimonios del pabellón de enfrente, cuando le pedían que abriese, el llavero respondía que no tenía la orden para hacerlo. Por este motivo, mientras siguieran encerrados, los reclusos no tenían más opción que tratar de escapar del fuego en aquel pequeño espacio. Algunos tratando de abrir las rejas, otros tratando de arrinconarse hacia algún lugar que el fuego no afectase, y otros varios decidieron que su mejor opción era ir al baño, lugar donde podrían tratar de escapar por la ventana y además, abriendo el agua de la ducha, evadir las llamas abrasivas del fuego. De estas dos posibilidades, ninguna terminó por funcionar, por lo que lamentablemente los que estaban encerrados en aquel baño fallecieron. Celso, estamos viendo imágenes en estos momentos justamente de cómo quedó ese sector de la cárcel de Rocha tras este incendio. Decías un cortocircuito, por ahora no hay ningún indicio de que haya sido intencional y que, bueno, se haya tratado de generar este incendio de alguna manera por allí. Por ahora no hay pistas de eso. Donde había 20 jóvenes, en su mayoría, ninguno pasa los 25 años de edad, y en determinado momento cuando quieren abrir la puerta para ingresar, el llavero no lo lograba hacer, y después, bueno, efectivamente ingresa, y allí es cuando se propaga el fuego a otro de los sectores donde también estaban los otros reclusos, ¿no? Y ahí se generaliza la situación, se da una situación de descontrol, de caos. Cuando el incendio ya había consumido casi todo lo que podía y cuando ya era demasiado tarde para salvar más de la mitad de las vidas que se encontraban allí, llegaron los bomberos. Los mismos demoraron entre unos 8 y 13 minutos en llegar a la cárcel, debido a que el llamado de la policía de la central no fue inmediato. Cuando entraron a la barraca correspondiente y tuvieron la chance de hacer algo, ya era demasiado tarde. En aquella cárcel, los bomberos pudieron confirmar que las medidas de seguridad eran nulas. No había ningún tipo de matafuegos, no había botón de emergencia, ni tampoco había un sistema ni remotamente ágil para poder atender una emergencia de este tipo. El edificio había sido construido a finales del siglo XIX, por lo que ya tenía más de 100 años, en los cuales los mantenimientos que se le habían realizado habían sido nulos. La situación en la que se encontraba era deplorable: paredes picadas, humedad por todas partes, el precario sistema eléctrico, las divisiones realizadas con telas. Se encontraba todo en un estado en el cual la situación no solo era altamente perjudicial para la salud, sino que era un riesgo para la vida. Inmediatamente luego del incidente, todo se volvió un caos. Los primeros que llegaron después de las autoridades fueron los medios, los cuales desde primera hora comenzaron a cubrir de cerca toda la situación. Bueno, así es, todo comenzó cerca de las 3:30 de la mañana, como lo adelantábamos en el tape anterior, ¿verdad? Donde ustedes tenían las imágenes y todo lo ocurrido durante la madrugada como consecuencia de lo que significó un cortocircuito en un calentador, según las primeras informaciones que ha adelantado la gente de bomberos, que está trabajando desde muy temprano con el tema de las pericias. No era la primera vez que algo de esta magnitud sucedía. Tan solo el mes anterior, los reclusos de aquel lugar habían organizado un motín en la cárcel, debido a que uno de los chicos que allí se encontraba, el cual llevaba una semana en el calabozo bajo el efecto de pastillas, las cuales eran suministradas por los encargados de la cárcel, y bajo la profunda depresión que sufría por haber perdido a su esposa recientemente, decidió tratar de quitarse la vida en aquel calabozo. Sin ir más lejos, un botija que está con un tema familiar, que es el muchacho que tenemos en el hospital, ¿no? Está hace una semana en los calabozos, ¿no? El hombre está bajo medicación, porque acá viene y te medican, y te van pastillas y va pastilla nomás. El hombre pide que hablar, que le solucionen algo, el de todo, no tiene preguntas ni respuesta para nadie, ¿no? Bueno, uno aguanta, uno espera todo lo que uno quiere esperar. Ahora, hace un rato, son 12 de la noche, y está meta a patear, un botija patea, 2 y pico de la mañana, primero bajan, los trancan con candado, les tiran un poco bajo, se van para arriba.
2:00 de la mañana, el muchacho al lado no encuentra respuesta por el compañero y empieza a pedirle a las 5 que por favor pidan la guardia. Abren la puerta y el muchacho está colgado. Pedimos al director, le pedimos en un momento que parara, que no diera aplicación, arrancó para arriba. Bajó la guardia mostrando los palos. Lo único que pedimos es un director que se preocupe por los reclusos y esto nunca va a pasar. Una vez más, los que estaban allí a cargo no estaban con intenciones de actuar a la brevedad, por lo que los presos, con la intención de llamar la atención para que así se acerquen las autoridades, realizaron un motín. Con el pasar de los días se fueron conociendo los nombres de los que habían fallecido aquella noche. Son José María Pereira, Raúl Alejandro Gómez Recalde, Delio Alegre, Matías Barrios Sosa, Mario Fernando Martínez Maidana, Edinson Javier Núñez Casuriaga, Ariel Fernando Cardoso Velázquez, Jorge Luis Roda Acosta, Antonio Joaquín Cardoso Silvera, Julio César Pereira da Silva, Luis Alfredo Bustelo López y Paulo Roberto Costa Pereira. Todos y cada uno de ellos fueron reconocidos por sus familias y desde ahí no solo comenzó el duelo, sino que una lucha por buscar responsables. Que murió, llegué 4:30 de la mañana, me dice, le digo, ¿cómo está mi hijo? Y agarra y me dice, ¿cómo se llama su hijo? Digo, Edinson Núñez. Entró un señor grande, un agente, salió, me abrazó y me dijo, lo lamento, dice, pero tu hijo falleció. ¿Cuántos años tenía tu hijo? 20 años. ¿Han dado alguna otra información? Sí, que cuando no le prestaron asistencia médica, demoraron 1 hora porque hasta que no se presentara el director y diera la orden para abrir, el portón no podían abrir. Entonces quiere decir directamente que los dejaron morir quemados, corte perro, directamente. De los reclusos que aún seguían con vida, rápidamente se llevaron 9 hacia otras cárceles del país. Uno de ellos fue a Maldonado y otros 8 para la cárcel del Comcar, en la capital del país, Montevideo. Mario Barrios, padre del joven Matías Barrios, de tan solo 19 años, fue uno de los principales portavoces del grupo de padres a nivel mediático. Se encargaba de transmitir todo lo que fuera necesario. Lo que él hizo fue llevarle a un amigo que estaba adentro unos bizcochos con 3 porros dentro. Por eso llegó Matías a estar preso y por eso perdió la vida y hoy lo tenemos en un cementerio. Lo que queremos es justicia, pero justicia de verdad. Aquí hay responsables. ¿Fue un accidente? Fue un accidente. Pero salvo que caiga un rayo y te parta un árbol y te caiga encima o venga una inundación no prevista, el 90% de los accidentes tienen responsables. Más aquí o más allá. Porque nuestros hijos todos cometieron irresponsabilidades, unos más graves, otros menos, no importa. Pero murieron de la misma manera, y murieron. Entonces, si nuestros hijos estaban allí cumpliendo una pena, recuperándose con la sociedad, que los que tuvieron la culpa de una cosa o de otra, que también la paguen. Queremos responsables. Por supuesto que para estar presos, pero esa pena la pagamos nosotros. Porque nuestro sufrimiento no arrancó el jueves de madrugada con el incendio. Nuestro sufrimiento arrancó cuando los jueces dicen procesado con prisión. Somos padres. ¿Entiendes? Y te calientas con los gurises porque no te hicieron caso, o le erraron, o te mintieron. Pero al otro día estás con ellos, son tus hijos. No ha venido ninguna versión oficial de nada, no ha caído en nuestra casa ni una llamada telefónica, ni una visita de nadie del Ministerio del Interior diciendo, señores, a tal hora hubo un accidente, en tal lado, su hijo ha fallecido. Falleció por esta causa. Nadie. Mucho menos a pedirnos una condolencia. ¿Verdad? Su hijo había entrado tan solo un par de meses atrás. Estaba cumpliendo una condena de prisión preventiva por el ingreso de sustancias ilícitas al complejo, de la cual le faltaba 1 semana para salir. Cabe recalcar que por aquel tiempo la marihuana aún no era legal en Uruguay. Esto recién se aprobaría por el año 2015, por lo que para aquellos tiempos el hecho de que te encontraran con dicha sustancia encima implicaba un castigo mayor. Mario dijo en varias entrevistas que las condiciones allí dentro eran nefastas. Las camas eran cuchetas de madera destinadas para 2 personas en las cuales dormían 3. Los colchones eran de polifón, un material altamente inflamable en contacto con el fuego, y como si fuera poco, no tenían vidrios en las ventanas, usando trozos de nylon para evitar que el frío entrase. Cuando comenzó el juicio penal en contra del Estado en busca de culpables por este suceso, no pasó mucho tiempo hasta que el mismo resultara entorpecido. El ministro del Interior de aquel momento, Eduardo Bonomi, declaró que parte de los problemas que tuvieron para seguir con el caso
juicio fue que el médico forense a cargo no había realizado las autopsias correspondientes, hecho que al poco tiempo fue desmentido por el mismo forense, puesto que sí las había realizado y de hecho afirmó que los que no habían fallecido calcinados fallecieron intoxicados por el humo del incendio. Para el año 2012, el juicio ya llevaba 2 años en carrera. Tras 2 años de lucha, el juicio penal fue archivado, debido a que la jueza de aquel momento, Marcela López, decidió que de la exhaustiva investigación realizada no se habían hallado pruebas contundentes que apuntaran directamente a un culpable. A pesar de la cantidad gigantesca de testimonios, no lograron que todos coincidan, puesto que todos los guardias daban una versión exactamente igual una de la otra, pero los reclusos daban la opuesta. Esto nos demuestra una vez más que como siempre hemos pensado desde el primer momento, más allá de que tengamos que creernos todo lo que tiene que ver con la justicia es un poder independiente, a veces nos llama un poco la atención, ¿no? Que cada vez que se está por resolver algo hay un cambio o de fiscales o de los propios jueces y bueno, se sigue tirando la pelota para adelante. Eso queda claro de que hay 2 versiones. Los policías nombran a un funcionario y los reclusos nombran a otro funcionario. Y ahí, por ejemplo, nos quedará para siempre la duda de por qué no se hizo un careo. Alguna de las 2 partes miente. Alguna de las 2 partes no dice la verdad. Estas 2 partes culpaban a 2 personas diferentes de haber provocado el incendio. Las familias, no conformes con esto, siguieron adelante. Con más investigaciones y datos, consiguieron junto al abogado que los representaba, Julio Cadimar, llevarlo a una denuncia civil. Al iniciar dicha denuncia civil, a tan solo unas semanas de haberse archivado el anterior juicio, ingresó una nueva jueza al caso. La misma parecía estar más al tanto que la anterior, y a medida que los días iban pasando, parecía que la situación se iba esclareciendo más. Se fueron recabando diferentes testimonios y las pruebas y la sucesión de los hechos apuntaban a que el caso por fin tendría una resolución, hasta que misteriosamente, en octubre de 2015, aquella jueza fue destituida del caso. La enviaron a otro departamento del país, despojándola completamente de cualquier autoridad dentro del caso, para luego colocar una nueva jueza en su lugar para seguir adelante. Para el año 2016, después de 6 años del accidente, se seguía sin tener una versión clara de los hechos. La situación era muy extraña. Se dice que en aquel juicio tampoco hubieron careos ni interrogatorios suficientes para poder hallar cualquier incongruencia a la hora de confesar, puesto que los testimonios dados por la policía, a pesar de que a la hora del accidente todos se encontraban en puntos distantes debido a la distribución de la cárcel, eran todos exactamente iguales, como si hubiesen estado en el mismo lugar al momento del suceso. Y por fuera de esto, tampoco se investigó quién fue el responsable o culpable por varias de las situaciones que ocurrían dentro de la cárcel. Como comentaba hace minutos, no había extintor, no había mangueras, la presión del agua era bajísima y por si fuera poco, no había ni siquiera un protocolo a seguir en caso de accidente. Absolutamente todo lo que ocurrió los tomó desprevenidos y esto terminó desembocando finalmente en el fallecimiento de 12 personas. Finalmente, para julio del año 2021, a 11 años de la tragedia, la justicia llegó a un acuerdo judicial con 5 de las 12 familias afectadas, acordando una transferencia monetaria a modo de indemnización. En mayo del año 2022, el juicio llegó definitivamente a su final. El Estado perdió el juicio y fueron obligados a pagar un total de poco más de $1 millón por los daños. Las indemnizaciones que recibirán las familias están entre los $3.000 y los $270.000, por lo que la cifra total que deberá abonar el Estado supera el $1 millón. Los cuales fueron repartidos a diferentes familias, no de forma equitativa, sino contemplando la situación en la que se encontraba cada una de ellas el día del accidente. Para el año en que este video fue grabado, 2025, el juicio por este accidente finalizó. La cárcel de Rocha fue completamente cerrada en el mismo año 2010, reubicando a todos los presos por diferentes zonas, abriendo luego, en 2014, una nueva instalación carcelaria, donde la situación es mucho más similar a la de una cárcel de la actualidad. Sin embargo, muchas familias aún siguen con un sabor amargo después de todo, puesto que a pesar del dinero, ellos también buscaban restaurar un poco de la moral que habían perdido, pidiendo también que sea el Ministerio del Interior el cual se encargue de dar condolencias y pedir disculpas por el hecho, cosa que hasta el día de la fecha no sucedió. El video del día de hoy termina por acá. Si te gustó, te pido encarecidamente que lo compartas, le des un me gusta o simplemente me dejes un comentario para que así el algoritmo me pueda ayudar en un futuro. Desde ya, muchas gracias por ver hasta el final, te mando un saludo, nos vemos.